Público. 6:56. Buenos días a toda la República Dominicana, a todos los amigos y amigas que están en sintonía con el Sol de la Mañana. Eury Cabral les habla. En estos momentos estoy al frente de la coordinación del programa porque Julio Martínez Pozo está en una actividad personal, en un compromiso particular, y estaremos nosotros al frente del programa durante este día. Miren, hoy es un día muy especial, viernes 16 de julio del año 2001. Un saludo muy especial al pueblo dominicano, a todos los dominicanos que están en cualquier lugar del mundo, al equipo del Sol de la Mañana, a don Antonio y doña Monse, que son empresarios visionarios que han transformado la comunicación en la República Dominicana a través de estos medios, y a todos los que son seguidores de estos espacios. Como siempre, inicio el día, mis comentarios con la palabra de Dios. Primera de Juan 4:7. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de verdad se concretiza en Dios. Jesús nos enseñó a amar a los demás como a nosotros mismos, y siempre, siempre multiplicar ese amor hacia los demás. Ese es mi mensaje especial en este día y siempre para todos los amigos y amigas que nos escuchan en República Dominicana y en cualquier lugar del mundo. Miren, varios temas en el día de hoy. El primero tiene que ver con la fecha. Hoy es 16 de julio, el 16 de julio de 1838. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria. ¿Qué fue la Trinitaria? La Trinitaria fue un mecanismo, una forma inteligente de parte de Duarte de llevar el mensaje de la separación con Haití, de la independencia de la República Dominicana a través de las artes, a través de las formas de hacer cosas. Había hecho la filantrópica, entonces convirtió la Trinitaria en la consumación ya desde el punto de vista político-militar de una estructura que la filantrópica era la que hacía teatro. La Trinitaria se convierte ya en la estructura político-militar para implementar las tareas y lograr la independencia nacional que se consumó 6 años después, en 1844. Es decir, la Trinitaria fue, algunos historiadores lo afirman así y yo comparto ese criterio, el primer partido político con orientación política y militar de la República Dominicana. El primero, con la visión de Juan Pablo Duarte. Señores, ¿ustedes saben qué edad tenía Juan Pablo Duarte en 1838? 22 años. Extraordinario. Duarte es el más grande, el más digno y el más visionario de los dominicanos. El que tuvo la idea, la visión y la acción, porque Duarte fue un hombre de idea y de acción, un hombre de fe y de acción, como el libro que publiqué hace unos años. ¿Por qué? Porque no es solamente que se creó en que hay que liberar a la patria, no, empezó a dar los pasos prácticos, concretos, específicos. Y la Trinitaria, esa estructura político-militar, porque era un compromiso político donde tenía un criterio claro de clandestinidad, eran solo 3 que conocían a 3 y se multiplicaban por 3. Lograron entonces crear eso que sirvió de base a todas las tareas de la independencia, de la separación de Haití. Y señores, cuando ustedes piensan en la dimensión y en la visión de Duarte en ese momento, un muchachito, un jovencito que había estado lógicamente en Europa, había visto cómo Europa estaba en proceso de liberación, de independencia, y llega a República Dominicana, en este caso al país, porque República Dominicana la creó él. Ese nombre y esa connotación es una creación de Juan Pablo Duarte, es el fundador de la nacionalidad dominicana. Entonces, este muchachito, este jovencito, con una visión extraordinaria, da los pasos concretos, hace las acciones específicas. Y la Trinitaria es la consumación ya concreta de todo lo que estaba en su pensamiento. Nosotros éramos en ese momento una nación que no pasábamos de 100,000 habitantes, que teníamos una historia, bueno, prácticamente abandonados a la suerte por España, y teníamos 22 años, 20 y pico de años intervenidos por Haití, porque España prácticamente se olvidó de nosotros y nos abandonó, nos dejó como si fuéramos nada importante. Y entonces los haitianos vienen, que habían logrado desarrollarse,
las ironías de la historia, ¿verdad? Vienen y nos invaden y empiezan entonces a gobernar y lógicamente la independencia, la separación se convirtió en el elemento de primer orden para los que sentían que no podían estar gobernados por otra nación, que teníamos que tener nuestra propia identidad como pueblo, nuestra propia visión como república independiente, y ahí Duarte entonces da los pasos concretos. Oigan qué visionario. Dice Juan Bosch que para entender la dimensión de Juan Pablo Duarte hay que entender lo que era en ese momento, lo que éramos en ese momento, una nación que no llegábamos a 100,000 habitantes, donde, señores, nadie, el único sector que creía que podíamos ser una nación independiente era el sector de los trinitarios. Era ese grupo que estaba alrededor de Juan Pablo Duarte. Todos los otros líderes importantes de ese tiempo buscaban una nación, querían liberarse de Haití, pero querían que un protectorado con Francia, un protectorado con Estados Unidos, un protectorado con Inglaterra, un protectorado con Alemania, qué sé yo. Todos los líderes, ninguno tenía la visión, la decisión que tuvo Juan Pablo Duarte, por el que se creó la República Dominicana. Y un día como hoy, hace 183 años, se fundó la Trinitaria, que, reitero, primer partido político, primera estructura político-militar que se desarrolla en la República Dominicana con una nación de gobierno, con una nación de nación, con una nación de república. Es Duarte que dice que creará, en el juramento de los trinitarios, una nación denominada República Dominicana. Crea la bandera, cuartos encarnados, rojos y azules atravesados por una cruz blanca. Y hace el juramento de los que junto con él forman la Trinitaria, de que van a entregarse plenamente para liberar nuestro país, que ya estaba siendo dominado nosotros por los haitianos desde el 1822, cuando vino la intervención de la República de Haití. Entonces, esa visión de ese estratega va a ir desarrollando actividades y se convierte Duarte en la figura principal de la búsqueda del gobierno haitiano que desgobernaba la República Dominicana en ese momento, lo tenía intervenido, y empiezan a buscar a Duarte. Y muchos se explican, y es una de las grandes, con Duarte se da una de las grandes ironías de la historia dominicana. Este aspecto lo desarrollamos ampliamente nosotros en el documental que vamos a estrenar este año, Presidentes Dominicanos en la Historia, donde hacemos un recorrido por la historia dominicana, por los 53 presidentes que hemos tenido. Y uno de los elementos que tratamos es que hay dos grandes casos en la República Dominicana de dos grandes políticos, patriotas, hombres que debieron ser presidentes y no pudieron ser presidentes porque las circunstancias actuaron en su contra, que fue Duarte, que debió ser el primer presidente de la República Dominicana, fue el que creó la República Dominicana, el que ideó la República Dominicana, el que desarrolló la estructura, las acciones y todo para lograr la independencia, pero no pudo ser presidente. Y el segundo es el doctor José Francisco Peña Gómez, que debió ser presidente también de la República Dominicana, pero fruto de las circunstancias, y ese es un tema que trataremos en otro momento, pero también está tratado en el documental, no logró la presidencia. ¿Qué pasó con Juan Pablo Duarte, que siendo el creador de la República Dominicana, el que entregó todo, hasta los bienes de su familia, para conformarnos como nación libre, soberana e independiente, porque dijo, República Dominicana será libre e independiente de toda nación extranjera o se hunde la isla? Se estaba decidido, claro. ¿Por qué no pudo ser presidente? Miren, son esas grandes ironías de la historia. Duarte, el creador de la nacionalidad, no pudo ser el padre de la patria, que es el padre de la patria, no pudo ser el primer presidente. Sin embargo, el primer presidente, irónicamente, fue el general Pedro Santana. El general Pedro Santana, que lo que hizo fue precisamente atentar en contra de Duarte y los trinitarios, que fue la persona que en un primer momento era un general importante que ganó varias batallas para enfrentar a los haitianos, eso nadie se lo puede quitar, pero que fue quien cuando Duarte, que se fue al exilio porque estaba siendo perseguido por los haitianos, mientras desarrollaba en 1843, el 2 de agosto, cuando ya prácticamente lo iban a agarrar preso, tuvo que irse, dejó a Sánchez y a Mella y a los trinitarios al frente de todas las actividades que tenían que hacerse para seguir el proceso de la independencia, que se alcanzaría un año después. Sin embargo, este hombre, cuando retorna a la República Dominicana, este gran hombre, el más grande de los dominicanos, Juan Pablo Duarte, cuando retorna al país,
el 15 de marzo, después de lograrse el 27 de febrero la independencia, es declarado padre de la patria. Y entonces todavía estamos luchando con los haitianos que nos siguen invadiendo. Santana está en Baní, al frente de un ejército. Mandan a Duarte a reforzarlo, pero la dimensión de Duarte era extraordinaria y Santana, por celos, por una serie de situaciones, lo que hace es que pelea con la Junta Central Gubernativa en ese momento, hace que traigan a Duarte a Santo Domingo. El propio Santana retorna a Santo Domingo, da un golpe de Estado en contra de la Junta Central Gubernativa. Y oigan esto, uno de los documentos más nefastos que ha habido en la historia de la República Dominicana es la resolución número 17 del 22 de agosto de 1844, que fue impulsada, defendida e implementada por Pedro Santana. Uno de los documentos más infames de la historia. Este documento establecía que a Duarte y a los trinitarios se les expulsaba de por vida. Al creador de la nacionalidad dominicana se le expulsaba de por vida. No solo eso, decía que si retornaba a la República Dominicana, el que lo agarrara cuando retornara, lo fusilara sin juicio y sin nada. Es decir, el documento más infame, uno de los más infames, fue impulsado y propiciado. Y entonces, lógicamente, no estar Santana, no estar los trinitarios, el haber descabezado todo, quedándose con la Junta Central Gubernativa, entonces se propicia lo que es el Congreso Constituyente de San Cristóbal del 6 de diciembre de 1844. Santana rodea ese Congreso militarmente, hace las famosas decisiones que toma ese Congreso favorables a Santana y lo eligen como el primer presidente de la República Dominicana. Ironía de la historia. Quien debió ser el primer presidente de la República Dominicana fue Juan Pablo Duarte. Él debió ser el primer presidente. Él, que tuvo idea, creación, acción, entrega de recursos, visión, que definió, que todo lo hizo por la República Dominicana. Sin embargo, en el exilio enviado por Santana, en el momento en que el Congreso, por presión de Santana y rodeado, elige a Pedro Santana como presidente de la República. Primer presidente, lugar que debió ocupar Juan Pablo Duarte. Una de las grandes ironías de la historia dominicana. Solo por ese hecho, solo por la resolución 17 del 22 de agosto de 1844, que a quienes crearon la nacionalidad lo declara traidores a la patria, solo por eso, no nada más por la anexión a España, porque Santana nunca creyó en la independencia nacional, nunca, siempre estaba detrás de algo. Y luchó porque lo convencieron y a final de cuentas era uno de los ideólogos importantes militarmente hablando y tenía recursos, los ateros, que era un movimiento social conservador que en ese momento tenía mucha fortaleza, pero él nunca creyó en la independencia nacional, nunca. Al punto que en 1861 entrega, o sea, es como yo siempre digo, es como que usted tenga un hijo, muy alegre cuando nace el hijo, y a los 7 años, 8 años, 9 años, lo mata. Eso hizo Santana con la República Dominicana. Luchó en 1844 por su independencia, pero en 1861 vendió, traicionó, entregó, fusiló a la patria dominicana con la anexión a España. Entonces, ese, lamentablemente, fue el primer presidente de la República Dominicana. Ironías de la historia, porque quien debió ser el primer presidente de la República Dominicana tenía que serlo Juan Pablo Duarte, creador, fundador e ideólogo. En este 183 aniversario de la fundación de la Trinitaria, y además en el día de ayer, 15 de julio, se cumplió el 145 aniversario del fallecimiento de Duarte en Venezuela, el 15 de julio de 1876. Estas dos fechas son importantes para hacer esta reflexión. Duarte es el más grande, el más digno, el que merece la mayor admiración de los dominicanos en toda la historia, el creador de la nacionalidad, el padre de la patria, el ideólogo, el hombre de fe, el hombre de acción, el hombre de visión que nos legó esta patria dominicana que tenemos y que todos debemos defender de manera permanente. Honor siempre a Duarte, hoy en este aniversario de la Trinitaria, ayer en un aniversario más de su fallecimiento, y que siempre el ideario de Duarte sea que nos guíe a todos los dominicanos, que siempre Duarte sea la referencia para el accionar en cualquier área en que usted se encuentre.
Duarte, un hombre de fe, profundamente cristiano, fundó la República Dominicana basada en un lema que se ha mantenido y que debe mantenerse por siempre: Dios, patria y libertad. Dios primero, patria y libertad. 3 elementos que deben siempre ser parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestro accionar. Ideados, creados y difundidos por quien nos legó, quien fundó la patria dominicana, quien creó los fundamentos de lo que somos como nación, quien tuvo la idea y desarrolló la acción para que lo logramos, Juan Pablo Duarte. Honor eterno para ese gran hombre, ese gran patriota, padre de la patria dominicana, y quien debió ser, reitero, el primer presidente que debió dirigir la República Dominicana y que por ironía de la historia no lo consiguió. Miren, por otro lado, quiero referirme a la decisión que el gobierno ha estado planteando de un aumento salarial y una reclasificación de las empresas, anuncios que ha generado mucha inquietud, mucha suspicacia. En el día de ayer hablamos de varios aspectos que tenían que ver con eso. Yo quiero referirme a un elemento que me parece importante. Yo creo que esa medida de aumento salarial es más un efecto propagandístico de parte del gobierno, porque cuando usted lo analiza con tranquilidad, se da cuenta de que realmente no hay un significativo, para decir que no hay nada, sino no hay realmente un significativo aumento salarial, y va a crear una confusión, y me preocupa, porque lo que puede suceder es que genere una confusión, perturbación y a final de cuentas para los trabajadores, sobre todo en sentido general, una decepción. ¿Por qué? Porque usted decir que logró un aumento promedio de un 24% y en algunos sectores de un 59%, la expectativa de todos los trabajadores es de que haya aumento para todo el mundo. Cuando usted dice que hay un aumento, todo el mundo cree que hay aumento. Y miren, le voy a decir lo que ha pasado. En el día de ayer, varias empresas estuve conversando. Por la confusión, por la no claridad, ustedes ven que incluso ayer el Ministerio de Trabajo tuvo que aclarar varias cosas, porque la decisión parece que fue demasiado rápida. Para no decir que fue a lo loco, ¿verdad? Pero como que fue demasiado rápida, como que no se manejó con claridad, con tranquilidad y entendiendo la situación que estamos viviendo, este aumento. Miren lo que pasa. Lo primero es que lo que sí se logró, y yo creo que es muy bueno, los grandes ganadores de este proceso fueron los empresarios por la reclasificación de las empresas. La reclasificación sí es un elemento importante, pero yo creo que el gobierno lo enturbió, lo dañó, metiendo la reclasificación de las empresas al mismo tiempo de un aumento salarial. Tenía que hacer uno primero y otro después. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es confundir más. Miren, por ejemplo, una empresa, y le digo por experiencia que viví ayer con varios empresarios, había una empresa que estaba en la clasificación de mediana, en el criterio anterior. Como mediana, su salario mínimo que pagaba era de 17.610 pesos, algo así, 17.000 y algo. Bueno, con esta nueva clasificación, por la cantidad de empleados que tiene y por el monto de ventas, según la nueva clasificación, baja a pequeña. Al bajar a pequeña, ¿qué pasa? Ella tiene los salarios mínimos en 17.000. Las pequeñas lo van a tener que bajar a 12.000. ¿Qué va a hacer esa empresa? ¿Bajarle el salario? No, dicen que no se puede. Perfecto, no se puede. Pero va a haber una situación. Los nuevos empleados entran con un salario mínimo. O sea, usted va a tener varios empleados, se incluyen nuevos, con salario mínimo de 12 y con salario mínimo de 17. Primera situación difícil. Lo otro es, bueno, si usted tiene empleados que ya tienen 17.000 pesos de salario mínimo, no tiene por qué aumentarle, porque ya tiene de más, ni tampoco tiene que aumentar en ninguna de las otras escalas, porque usted no ha hecho aumento salarial, no le corresponde. Recuérdense que cuando usted aumenta el salario mínimo por cascada, aumenta los otros salarios. Pero si no hubo aumento del salario mínimo, usted no va a hacer ningún aumento en ningún lado. Entonces, ¿pero qué pasa? Los otros empleados han oído que hay un aumento de 24% y están pidiendo su 24%. No, a mí hay que aumentarme, porque el gobierno dice que se aprobó que hay que aumentar. Y entonces está generando una confusión y una situación difícil. Y lo que decía Luis esta mañana a las 7 es peor todavía. Hay empresas, oigan esto, que estaban en la clasificación, cuando usted
lógicamente, si pasa de una clasificación a otra, no puede bajar los salarios, eso es verdad, como el caso de la que yo hablaba. Pero si el caso se da al revés, como decía Luis hace un momentito, si es que usted, por la situación de que tal vez tiene menos trabajadores, pero vende más, perfecto, usted no lo puede hacer. Pero si tiene más trabajadores y vende menos, ¿usted va a poder hacer aumento de salario? No, porque va a quebrar, va a cerrar la empresa o va a tener que votar trabajadores. Porque si usted tiene muchos trabajadores, pero su clasificación de venta lo lleva a que tiene que ser mediano en vez de pequeño, va a tener que aumentar los salarios mínimos, y no solo los salarios mínimos, va a tener que hacer un aumento general de salario a todos los empleados. Con ventas menos, ¿usted sabe lo que va a pasar con esa empresa? Lo que yo he estado diciendo, que va a haber una quiebra generalizada de empresas por no haber trabajado con claridad el asunto de la reclasificación con el aumento salarial. El gobierno creó una situación complicada con eso. Debió hacer una cosa primero, debió hacer la reclasificación, que es un palo, es un éxito para las empresas, y el aumento un poquito más adelante, o viceversa, el aumento ahora y la reclasificación más adelante, porque al meter los dos procesos hay una situación difícil. Y miren, peor todavía, y eso a mí particularmente me duele mucho. Algunos sectores están diciendo que parece que a los líderes sindicales que habían estado contrarios a la reclasificación y que exigían los aumentos salariales de una manera diferente a como se logró, lamentablemente, señoras, para mí eso es muy doloroso. Lo que se plantea es que podría haber hecho, digamos, para no decirlo de mala manera, una especie de pacto incorrecto. Porque algunos lo que dicen es que hubo una compra de conciencia. Pero bueno, pacto incorrecto del sector de los líderes sindicales con el gobierno, porque, oigan esto, hasta hace poco tiempo, los líderes sindicales estaban en contra de la reclasificación de las empresas. En contra, contrarios, enfrentaban esta situación, decían que eso no era posible, que era una situación que hacía daño, que lo que querían era meterle gato entre macuto. Decía hasta hace poco, en cuanto a la clasificación de las empresas, todos los líderes sindicales estaban opuestos. En marzo, oigan esta declaración, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, calificó como ardid la inclusión de la reclasificación en la discusión del salario mínimo. Y más de una vez ya había planteado en la mesa de negociaciones, eso fue en el año 19 y 20, planteaban, no, eso de la reclasificación solo puede estar junto, eso es un ardid que no quieren meter para dañarlo, decían los líderes sindicales. Es más, en marzo de este año, oigan la declaración que dio mi amigo y mi hermano, Pepe Abreu, que voy a tratar de hablar con él, a ver si lo conseguimos, pero oigan la declaración que le dio al Diario Libre en marzo, mi amigo y mi hermano Pepe Abreu. Estaremos en el Comité Nacional de Salarios y rechazaremos cualquier intento de burlar los derechos consignados en la clasificación laboral, tratando de incluir una reclasificación de las empresas. Es decir, hasta marzo se estaba planteando que eso no era correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Los mismos patronos decían, la reclasificación va con obrero o sin obrero. Juan Alfredo de la Cruz en agosto del 2019 dijo, no importa que ellos se opongan, la reclasificación va. Entonces había una situación de tensión. Puede ser que de verdad se hayan puesto de acuerdo. Eso es cierto, es posible. Ahora, ¿qué llama la atención? Lo que llama la atención, señores, es que en marzo de este año, alrededor de 10 líderes sindicales importantes fueron pensionados por el gobierno. Entre ellos, ¿verdad?, mi amigo Pepe Abreu, entre ellos Jacobo Ramos, que le dieron 75,000 pesos de una pensión especial, a Pepe Abreu 75,000 pesos de una pensión especial, a Gabriel del Río 75,000 pesos de una pensión especial, a Mircía de Cuevas Paredes 50,000, a Narciso Cabral 50,000, a José Luis León, etcétera, etcétera. Varios. Esto no se sabía, se supo ahora a propósito de esto. ¿Tendrá una cosa que ver con la otra? Yo en el fondo quisiera pensar que no, de verdad. Yo quiero estar equivocado,
porque a todos estos líderes sindicales tengo una gran estima, un gran respeto, un gran afecto y un gran amor. Pero llama la atención que un tema que era duramente criticado por los líderes sindicales y enfrentamiento fuerte con el sector patronal, de repente sin ninguna explicación, porque el hecho es que no ha habido ninguna explicación, por eso digo que voy a llamar a Pepe, voy a llamar a Gabriel del Río, vamos a tratar de que el programa hable con ellos para que nos den una explicación, porque llama a suspicacia, para no decir otra palabra, pero llama a suspicacia que momentos antes, cuando digo momentos antes, porque en marzo fue que se empezó a decir que en julio el Comité Nacional de Salario tenía que evaluar un incremento salarial. Si en marzo usted está diciendo que eso es un problema y sin ninguna explicación, pero que hay una pensión especial para casi todo lo que se oponían, entonces eso llama la atención. No quiero especular nada, pero realmente llama la atención y trataremos en el transcurso del programa de comunicarnos con los líderes sindicales para que nos den una explicación en torno a esto. Porque evidentemente que esto no se ve bien, no se presenta bien, no tiene, digamos, no fue adecuado. El momento tal vez no fue adecuado. Es posible que haya sido correcto porque los líderes sindicales tienen mucho tiempo trabajando, perfecto, pero no se ve bien, no se ve diplomático, no se ve conveniente, no se ve acorde a que es una cosa bien hecha. Entonces, este es otro elemento que contamina esta decisión de un supuesto aumento salarial que a final de cuentas lo que va a crear es más confusión, más inflación, más conflictos sociales y aumento del desempleo. Ojalá yo quiero estar equivocado ahí también, pero la impresión que me da por la forma en que se manejó, por la no orientación clara, por la no visión específica de saber manejar esto y de ligar dos cosas total y absolutamente diferentes, si esto, en vez de hacer un bien, al parecer, por un efecto propaganda que quería el gobierno, se va, en términos de mediano y largo plazo, a convertir en una situación complicada y difícil. Cuando uno evalúa, los economistas lo que están diciendo, cuando uno evalúa con sentido concreto, el nivel de incremento en algunos sectores económicos va a ser entre un 10 y un 14%, que ya la inflación se lo tragó hace rato. Entre un 10 y un 14 aproximadamente, que ya la inflación se lo tragó. Pero el usted decir que hay un incremento salarial en las expectativas de una serie de cosas, eso va a provocar otro nivel de inflación que ojalá no sea peor al que hemos tenido y se trague dos veces el incremento que ha habido. Esperemos que no sea así. Finalmente, quiero referirme a una situación que de seguro va a generar mucha discusión y muchos problemas. Indotel anunció en el día de ayer que le ponía una sanción a la empresa Trilogy Dominicana, que es Viva, la empresa de telecomunicaciones Viva, una sanción que le obliga a pagar 77.3 millones de pesos y 5.1 millones de dólares por faltas administrativas tipificadas como muy graves y graves en la ley que regula el sector. De acuerdo a una resolución, la 064-2021, aprobada por el Consejo Directivo de Indotel, en fecha 8 de julio del 2021, esa empresa, o sea, Viva, incurrió en la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia y la utilización no autorizada del espectro radioeléctrico, infringiendo el artículo 105, 106 de la Ley General de Telecomunicaciones. En base a eso, Viva le metieron una multa de 77.3 millones de pesos y 5.1 millones de dólares. Una señora sanción. Ante eso, en el día de ayer, la Dirección de Comunicaciones de Viva nos hizo llegar un comunicado frente a esta situación que yo me voy a permitir leer. Esta comunicación nos llega, ¿verdad?, para que nosotros expresemos cuál es la posición de Viva ante esta decisión de Indotel, que, ¿verdad?, llama la atención. A mí particularmente me llamó la atención que Indotel tomara esta decisión tan drástica en contra de esta empresa de telecomunicaciones, y me permito leer el comunicado. Viva rechaza decisión de Indotel y anuncia que recurrirá por las vías correspondientes. La prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones, Trilogy
Dominicana, Viva, informó a través de su departamento de comunicaciones que rechaza categóricamente la decisión dictada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, en su resolución 064-2021 de fecha 8 de julio del 2021, afirmando que la misma resulta improcedente y carente de toda base legal, por lo que procederá a interponer en su contra los recursos jurídicos y administrativos que se encuentran a su disposición. Viva indicó que la decisión en cuestión fue dictada en violación al principio de legalidad y al debido proceso, a la vez que adolece de graves problemas procesales, los cuales fueron señalados oportunamente al Indotel. En adición, la empresa señaló que la resolución no solo excede olímpicamente las atribuciones sancionadoras otorgadas al Indotel por la Ley General de Telecomunicaciones, sino que fue dictada a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo se encuentra apoderado de aspectos fundamentales del caso en cuestión y que no han sido aún decididas. Igualmente, Viva asegura que la decisión dictada por el Consejo Directivo de Indotel contraviene los antecedentes institucionales con relación a la materia, situación que genera una clara discriminación en contra de esta empresa. Miren, llama mucho la atención esta decisión del Consejo Directivo de Indotel. Viva, todo el mundo sabe que es propiedad del empresario Juan Ramón Gómez Díaz y que tiene un equipo profesional enfrente que hace una serie de acciones, de actividades. Nuestro amigo Marcos es el presidente y hay una gran cantidad de personas que uno conoce que está desarrollando una serie de actividades en ese sentido. Llama mucho la atención que esta decisión de Indotel, sin uno, ¿verdad?, conocer una serie de cosas que puedan ser el sustento. También hablaremos con Indotel como con Viva para ver cuál es esta realidad. Pero sin embargo, llama la atención que Viva dice, estamos en una discusión, está en el Tribunal Superior Administrativo, se está violando el debido proceso, pero que el Consejo de Indotel toma esta decisión y con una sanción tan drástica, tan fuerte, 77 millones de pesos y 5 millones de dólares. Entonces, es una situación muy difícil, muy complicada. Nos llama a todos la atención este enfrentamiento, sobre todo en un momento donde las telecomunicaciones están tan consolidadas por la pandemia, ha permitido que las empresas de telecomunicaciones, en sentido general, hayan podido manejarse de manera importante porque, evidentemente, han sido una fuente de facilidad para las personas, ha sido una fuente de mantener empleos importantes, ha sido una fuente de mantener comunicada a la población, de alguna manera de ayudar a que haya una actividad lo más efectiva, lo más productiva posible, por lo cual de verdad nos llama la atención. Nuestra amiga Alina Tavares, que es la encargada de Relaciones Públicas de Indotel, me hizo llegar este comunicado, tal vez podamos más adelante conversar con ellos, porque evidentemente de Viva, Alina, parece que Viva va a hacer todo lo que sea necesario para que esta decisión de Indotel no se implemente. Indotel, su función es esa, tratar de regular el sector lo más posible, pero de verdad digo que me llama mucho la atención, poderosamente me llama la atención esta decisión del Consejo Directivo de Indotel, porque si bien hace tiempo hay una situación, han habido decisiones en el pasado que tal vez uno no compartía, pero evidentemente que llama la atención en este momento, en estas circunstancias y en ese nivel. O sea, son tres situaciones que llaman mucho la atención. Y como dice Viva, se está violando el debido proceso, pero además hace una acusación sumamente peligrosa en estos tiempos modernos, donde debe haber, y sobre todo en el momento en que estamos en una trabajos fuertes para dinamizar la economía, para renovar la economía, para recuperar la economía, para volver a un funcionar de la economía lo más efectiva posible. Y Viva dice que es una situación que genera una clara discriminación en contra de esa empresa. Se está hablando de discriminación. El sector de telecomunicaciones es uno de los sectores más competitivos, que más avanzado en los últimos tiempos hemos logrado. Nosotros, la República Dominicana tiene un sector de telecomunicaciones de los más avanzados de América Latina. Ha sido un soporte tan importante y tan grande que sirvió de base incluso para terminar el año escolar. En medio de la pandemia, recuérdense que se transmitió
por diversas vías, usando los medios, sobre todo, que daban las prestadoras de servicio. Se usaron todos los medios, pero, lógicamente, el tener internet, el tener capacidad de comunicar, de extenderse, no solamente en la capital, sino en todo el país, y eso eran las principales prestadoras de servicio que servían de soporte en torno a eso. Y cualquier persona ahora mismo, todo el mundo tiene internet, todo el mundo necesita las prestadoras de servicio porque este momento es el tiempo de las telecomunicaciones, el tiempo de la comunicación, es el tiempo de la digitalización de todo. O sea, la vida dominicana y mundial está digitalizada. Es un soporte fundamental. Todas las empresas de telecomunicaciones, lógicamente, respetando las normas, en eso estamos claros. Pero llama la atención esta decisión del Consejo Directivo de Indotel en contra de Viva, llama profundamente la atención, sobre todo por lo que Viva está planteando de que eso está en el Tribunal Superior Administrativo y todavía no se ha decidido, de que se está violando el debido proceso de Viva y de que además hay una clara discriminación en contra de esa empresa. O sea, Viva dice, con esto nos están discriminando. Ojalá que haya un entendimiento, ojalá que primero que Viva respete las normas como debe ser, plantea Indotel, pero que Indotel sepa manejar correctamente esta situación. Vamos a tratar en el transcurso del programa de hablar tanto con Indotel como con Viva para escuchar sus posiciones, evaluar, pero evidentemente que esto va a generar mucha discusión en la República Dominicana en estos días, va a generar muchos problemas de diversas índoles. Y lo que menos necesita la sociedad dominicana y el gobierno dominicano, lo que menos necesita en este momento es más conflicto. Lo que necesitamos, como yo empezaba mis comentarios, es amor, comprensión, y ojalá podamos lograrlo en este y en todos los conflictos que tiene la sociedad dominicana. Cambio y fuera, Mauri.